Desearle buenos días a todos los jóvenes del Anual San Marcos II de la Academia APU. Muy bien, vamos a continuar con la historia universal, con la historia antigua, y el día de hoy vamos a revisar un par de culturas, la India y China. Ahí está. Buenos días también, Espinosa, Tueros, Yastabra, Valencia, Castro, todos los que están saludando por el chat. Muy bien. Pero antes de entrar a la India y China, pues hay algo pendiente que se había dejado que resuelvan la dirigida del tema anterior. Imagino que lo han hecho, que son chicos responsables, así son todos los del APU. Yo fui alumno del APU, por eso, ¿no?, doy fe. Así que vamos a buscar esas preguntas, ¿ya? Luego hablamos sobre la India y la China. Muy bien. Aquí está. Aquí está. Le dejé la dirigida, ¿no? A ver, un ratito. Un ratito ya, muchachos. Vamos a revisar estas preguntitas del tema anterior, el tema de Egipto. A ver, ¿ya? ¿Me ayudan? ¿Me dicen cuáles son las claves que ustedes han conseguido? ¿Ya? En la pregunta 1, ¿qué marcaron, muchachos? A ver, la B. La B. Allá. A ver, veamos. En esta pregunta 1 está un texto que corresponde, dice, un himno al Nilo, encontrado en un papiro, en una corteza de árbol, que hoy se encuentra en el Museo Británico. Ya, en este himno, pues se alaba al río Nilo. Dice que el río le da vida a Egipto, que proporciona peces, trigo, cebada, descanso a millones de desgraciados. Pues recordamos que cuando el río Nilo se desbordaba, fertilizaba las tierras alrededor del río. Hacía que la tierra se fertilice y se consiga una buena producción de trigo y de cebada. Y esto facilitaba el trabajo de los campesinos. De ahí esta frase, un poquito fuerte, ¿no? Tu trabajo es el descanso para millones de desgraciados. Se refiere así, pues, a la gente humilde de Egipto, la población campesina. Cuando levantas tus aguas, la tierra se llena de alegría. Regocíjanse los estómagos. Todo ser vivo recibe su ración, todo diente masca. Así que están relacionando al río con la riqueza agrícola que tuvo el país. Muy bien, entonces, leyendo eso, ya, claro, hay más, pero por tiempo, ¿qué respuesta tenemos de la 1? A ver, me han dicho la B, de beso, y también D, dedo. ¿Ya? Ahí está. A ver, viendo la alternativa D, ¿ya?, era considerado un dios vivo y el más poderoso. Pues el río sí fue divinizado. A ver, otro punto para la D. Ya, el río Nilo fue divinizado, en efecto, por algo hay un himno aquí, un canto para este río, pero, a ver, me parece que el texto está haciendo alabanza al río Nilo, no porque sea un ser, ¿no?, sobrenatural, sino por la riqueza que le brinda el río a la población egipcia. O sea, por ahí va el texto. En el texto anterior se rinde alabanza al río Nilo, ¿debido a qué? ¿Debido a qué? ¿Ya? Entonces tenemos que ver el contenido. Y no se está rindiendo culto al Nilo por ser únicamente un dios vivo, ¿no? Y tampoco puedo decir que era el más poderoso, porque cuando hemos revisado la historia de Egipto, hemos visto cómo el culto se ha centrado en otros dioses.
Sí, hemos hablado de Amon-Ra, de Osiris, etcétera, ¿no? Así que la alternativa D ya no me parece la más adecuada al texto que se ha colocado. La B dice, sus crecidas fertilizaban la tierra todos los años. ¿Ya? Pues eso sí lo encuentro en el texto. Cuando levantas tus aguas, es decir, cuando crece el caudal del río, la tierra se llena de alegría, reconcíjanse los estómagos. Claro, porque el Nilo cubre con limo la tierra agrícola de los egipcios y ellos pueden cultivar y tener buenas cosechas y así tener pues cómo vivir. Como dice acá, pues los estómagos están contentos, ya todo ser vivo recibe su ración, todo diente pues masca, ya así está redactado. Así que por lo establecido, me parece que entre la B y la B es la respuesta más adecuada. ¿Ya? A ver, la A facilitó los intercambios entre el Alto y el Bajo Egipto. El río Nilo sí facilitó los intercambios entre las dos regiones de Egipto, el Alto y el Bajo, pero no es algo que esté expresado en este himno al río Nilo. En este párrafo no se menciona eso. Y la pregunta nos menciona sobre el texto. Tiene que estar eh, contenido en el texto, o se puede desprender del texto al menos, pero lo de los intercambios no lo menciona. ¿Ya? La pesca, como sabemos, no era la base de la economía egipcia, sino la agricultura. Así que por eso me quedo con la B. Y si no están de acuerdo, pues le preguntamos al creador de la pregunta 1, o sea, yo. ¿Ya? Y yo, cuando creé esta pregunta, lo creé para que la respuesta sea B de beso. ¿Ya? Ajá. 2. ¿Ya? A pesar que Egipto llegó a convertirse en un solo gran estado, en efecto hemos hablado del imperio tinita, mensita, tebano, neotebano, etcétera, o sea, un solo gran estado, sus habitantes se referían a él en términos dualistas, como las dos tierras. ¿Por qué llamarle a Egipto las dos tierras? ¿Debido a qué? A ver, me dicen que puede ser la C o puede ser la A. Punto para la A. Mm, La D, mm, ¿La D? ¿Dedo o beso? Mm, la D, la D. la D, dedo. Ya, a Dedo, ver, dedo. veamos. Dedo, ok. A ver, vamos a ver las alternativas que su compañero se ha mencionado, ¿ya? A ver, empezamos con la A. A ver, los egipcios diferenciaban entre la tierra negra, que es la tierra fértil, la tierra cubierta con limo, y la tierra roja, que era pues la tierra desértica. Es cierto, eso habíamos planteado, ¿ya? Otro punto para la A. Eso habíamos planteado, es cierto, que los egipcios diferenciaban entre su propio territorio, que era la Tierra Negra, y el territorio desértico de más allá donde no vivían, ¿no? Era lo que rodeaba a Egipto, la Tierra Roja. ¿Ya? Pero los egipcios ejercieron un control sobre la Tierra Negra, sobre el Kemet, sobre el Valle del Nilo. No ejercieron un dominio directo sobre el desierto, sobre la Tierra Roja. ¿Ya? En ese desierto, pues, la gente no vivía, ¿no? A menos que hiciera algún pequeño oasis en medio del desierto. No, Egipto es la Tierra Negra. La Tierra Roja está fuera de Egipto, está más allá. Por eso, no es que Egipto sea la unión de ambas tierras. Así que, muchachos, no me voy a quedar con la A. En la C me dicen que en casi toda su historia estuvo dividida en dos reinos, el sur y el norte. Ya. A ver, hemos dicho que en la historia egipcia hay tiempos de unificación en que el Alto y el Bajo Egipto están unidos, ya, bajo un solo faraón. Y hay otros tiempos que le hemos llamado de intermedios, en que Egipto está dividido, desintegrado, ya, o está dominado una parte por algún país extranjero. Muy bien.
Pero acá dice que en casi toda su historia estuvo dividido en dos reinos, el sur y el norte. Ya me parece que esta división entre dos reinos no se dio en casi toda la historia de Egipto. No, en la historia que hemos revisado, mayormente Egipto estuvo unificado en la mayor parte del tiempo. Por eso, de las que me han dicho, me voy a quedar a ver, la B también me plantean. Tenía dos faraones. ¿Dos faraones? No, un faraón nada más existía. Solo un faraón. ¿Ya? Con los incas sí había dualidad, ¿no? Sí había un inca militar y uno religioso, el Villacumo, pero en el caso de Egipto había un faraón. Así que voy a quedarme con la D. Ya, hemos dicho que un faraón era aquel que gobernaba tanto el Alto como el Bajo Egipto, ¿sí? Si eres solamente gobernante del Alto Egipto, no eres faraón, eres rey del Alto Egipto, eres rey del Bajo Egipto. Cuando ya logras la unificación, allí es cuando te conviertes en faraón. ¿Ya? Así que esto de llamar dos tierras se refiere pues al dominio sobre la tierra del Alto Egipto y la tierra del Bajo Egipto. En la 3, a ver, dice la gran masa del pueblo estaba constituida por hombres libres. Mira, a diferencia de otros pueblos, como los griegos y romanos que veremos después, allí la gran masa estaba conformada por esclavos. Acá dice por hombres libres. ¿Ya? En su mayor parte, campesinos. Muy bien, estos campesinos integraban el ejército. Cuando era necesario, hacían levas, se los llevaban una vez que hayan terminado labores del campo, para no descuidar la agricultura. Muy bien, esos campesinos eran pobres. En política no tenían participación. Acá no hay para nada democracia. Sin embargo, constituían la base de la riqueza egipcia. ¿Ya? Pues en ese lugar la esclavitud, dice, desempeñó un papel poco importante. ¿La D? ¿Ya? Entonces lo que nos preguntan es sobre por qué los campesinos fueron la base de la sociedad egipcia. ¿Ya? Su compañero nos dice que es la D. A ver qué más han señalado. Dado, peso. A ver. Ajá. A ver, tenemos entre B y D. A ver, veamos la D. Debido a que ellos componían el ejército mediante levas cuando terminaban las labores agrícolas. Ya, eso está textualmente expresado en el texto que hemos visto rápidamente, pero, o sea, porque ellos integraban el ejército mediante levas, es por lo que constituyeron la base de la sociedad egipcia, es por eso que eran importantes. Mm, yo creo que los campesinos eran importantes por la generación de riqueza, porque generaban, ¿no?, el trigo, la cebada, o porque están generando la carne, ¿sí?, los lácteos, porque están en sus tiempos en que no hay labores de siembra o de cosecha, están haciendo también pues artesanías. Ya, me parece que la D ya es la respuesta y eso está en el texto. Los campesinos libres fueron la base de Egipto porque ellos generaban la riqueza que tenía Egipto, movían la economía del país y además que eran en gran número en comparación a los esclavos. Hemos dicho que en Egipto el número de esclavos no fue significativo, fue un número reducido. En cambio, cuando preguntemos lo mismo, ¿quiénes fueron la base de la sociedad y la economía en Atenas, en Roma? Ahí la respuesta, los esclavos, ¿no?, ya que eran los que trabajaban más duro. En cambio, en una sociedad con menos esclavos como Egipto y con una gran masa de campesinos, pues ya ellos eran los que generaban la riqueza. Ya me voy a quedar por eso con la D.
Sí, claro, hemos dicho que los campesinos libres eran más que los esclavos, y en este texto lo mencionan. La esclavitud desempeña aquí un papel poco importante, dada la gran masa de la población dispuesto a aceptar un régimen de libertad y bla, bla, bla. ¿Ya? Porque es similar al Tahuantinsuyo, muchachos. Cuando ustedes estudian a los incas, les dirán, ¿esclavos? Sí, llegaron a haber esclavos, pero eran pocos. La gran masa eran los hatunrunas, y fueron ellos los que levantaron las ciudades incaicas, los que integraban los ejércitos, los que hacían, eran la base social. ¿Ya? Igual podemos decirlo con Egipto. En la 4, a ver. Ya. Aquí nos están preguntando sobre los faraones y en ese espacio tengo que completarlo con una ciudad. Tinis, Tebas, Menfis, Avaris. Y dice que estos faraones destacaron los faraones de esa ciudad destacaron por haber hecho algo. ¿Qué marcaron acá, muchachos? A ver, La la C, la C. C. A ver, está segura su compañera, la C. A ver, ¿alguna opción más? La 3 ya pasamos, ¿ah? Estamos en la 4. Ah, la 4, la C. Uy, ya. Muy bien, ¿están de acuerdo con la C? ¿Se han puesto de acuerdo, chicos? A ver, veamos. Recuerda que hay faraones de Tinis, fueron los primeros faraones, los que unieron por primera vez Egipto. Después los de Memphis, ¿sí? La segunda capital. Después los de Tebas. Perdón. A ver, si ponemos Tinis, entonces al costado tenemos que colocar, son los que unificaron por primera vez Egipto. Y acá dice que implantaron el culto monoteísta. Está incorrecto. El culto monoteísta fue implantado por un faraón llamado Amenofis IV, y era un faraón de Tebas, del periodo neotebano. Por eso la clave A es incorrecta. Tiene que haber una coincidencia entre la ciudad, entre los faraones de esta ciudad y lo que hicieron. La C sí es correcta, ¿no? Los faraones de Memphis destacaron por la construcción de las pirámides de Giza. Claro, los faraones de la cuarta dinastía de Memphis son los que construyeron las pirámides de Giza o Gizeh, los faraones Keops, Kefren y Miserinos. Correcto, así es, eso allí estamos muy bien. A ver, pasamos a las 5. Tenemos que ordenar. Busquemos lo más antiguo y le ponemos pues el número 1. Lo más antiguo, batalla de Kadesh contra los hititas. En la época de Ramsés II, Imperio Nuevo. Narmer unió el Alto y el Bajo Egipto. Él fue el primer faraón. Ah, ya. Así que él tiene que estar primero. El primer faraón, ya, es este. Así que tal vez salió la respuesta ya con esta. A ver, 2. Uy, no, aún estamos entre la A y la C. ¿Ah? ¿Qué marcaron, muchachos, ustedes? ¿La A o la C en la número 5? La A. Profesor, son iguales la A y la C. ¿Sí? ¿Son iguales? No, no te creo. Ah, ya, entonces, bueno, ya, por lógica tiene que ser entonces cualquiera de ellas, ¿no? Uy, ay, ay, se nos pasó, ¿ah? Se me pasó, mejor dicho, muchachos, las disculpas del caso. A ver, vamos a confirmar que sea la respuesta 2, que ahí viene, los hicsos invaden Memphis, ya, eso puso fin al periodo tebano. Punto 4, el faraón Amenofis IV establece el monoteísmo en el Imperio Nuevo, correcto, y de ahí ya Ramsés II, batalla de Kadesh con hititas, correcto. ¿Ya? Bien, entonces la respuesta es la A, pero también la C. ¿Ya? Disculpen el error, muchachos. ¿Ya? Lo importante es que sabemos la respuesta, que hemos repasado, hemos aprendido esto. 6. Entre los grandes hitos
para la egiptología se encuentran. Si la egiptología, como mencionan aquí, es el estudio de la historia de Egipto, pues ¿cuáles fueron los grandes descubrimientos o los grandes sucesos, estudios que permitieron un gran conocimiento sobre el pasado de Egipto? A ver, la B, ¿ya? Ahí hay un puntito, la B. A ver, ¿qué nos dice la B? El desciframiento de la piedra de la Roseta por Champollion. Sí, claro, Champollion logra descifrar la escritura jeroglífica egipcia estudiando la piedra de la Roseta. Y con el conocimiento de la escritura egipcia se pudo pues saber más sobre el pasado de Egipto. Así que esto es algo, un gran hito. El punto 3, a ver, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. En el Valle de los Reyes, sí, por Howard Carter. Y como fue la tumba de un faraón hallada intacta, con todo lo que contenía pues la tumba de un faraón, ¿no? La momia, sus tesoros, todo, pues se pudo también llegar a un mayor conocimiento sobre el pasado de Egipto. Así que el 2 y el 3 está bien. La B, muchachos. En la 7, a ver, me dicen que puede ser la B o la A, o la D, ¿ya? Esta pregunta, así es, nos pone alternativas en la que varias pueden ser, ¿no? Ajá. Así es, la A, me dicen. ¿Ya? Más están con la A, los muchachos. Hay 3 votos por la A. A ver, es una pregunta de examen de admisión de la Universidad de San Marcos. Nos plantean sobre el conocimiento de la matemática, que fue muy amplio, en efecto, en el Antiguo Egipto. Solo que habíamos hecho la diferencia que mientras los griegos fueron más teóricos, llevaron pues la matemática a su, ¿no? A su formulación a través de teoremas. En Egipto eran muy prácticos en el empleo de la matemática. A ver, la siguiente pregunta ya nos da una respuesta, ¿no? Porque acá han puesto a una pirámide de Giza y han colocado debajo que para construir esta pirámide se ha utilizado, pues, geometría, matemática, ¿ya? Acá pone 3, 4, 5, esto nos recuerda el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces, la matemática se utilizó sí o sí en la arquitectura. En las demás alternativas no aparece arquitectura. ¿Ya? Y es donde sobre todo se ha aplicado a la matemática, porque se requiere ese conocimiento para poder levantar una forma piramidal como esta. Así que ya con eso nos inclinamos pues a responder la A en esta pregunta 7, porque dice arquitectura. Y la agricultura pues también hay que conocer pues, hay que calcular las áreas de esas tierras de cultivo, hay que llevar un conteo sobre lo que se cosecha, sobre los excedentes, sobre lo tributado por los campesinos. Así que la A. Muy bien. En la 8, a ver, nos ponen esta imagen, ¿ya? ¿Y qué podemos deducir a partir de esto? ¿Qué podemos deducir? A ver, ¿qué cosa han contestado ustedes, muchachos? Me dice sobre la momificación, es parte de su cultura. A ver, vamos a ver ya. Ya, eso es sobre la anterior pregunta, ¿no? Esto de acá, la momificación. Ya, claro, pero lo que nos preguntaban en la 7 es sobre aplicación de la matemática. Y cuando ellos momificaban un cadáver, pues no aplican tanto la matemática, sino el conocimiento sobre la anatomía humana,
conocimientos médicos. La modificación, pues, evidencia el avance médico, el conocimiento de la anatomía humana por parte de los egipcios, no tanto la matemática. ¿Ya? Por eso la B no lo hemos considerado mucho. La astronomía, bueno, su conocimiento también implica algunas bases matemáticas, pero creo que más la observación astronómica. En cambio, la A es más directa, ¿ya? Y tenemos que elegir, pues, a la respuesta más adecuada. Me parece que la A es la más adecuada. Y creo que con decir arquitectura, ya la A le ganó a todas las demás, porque la matemática se utilizó fundamentalmente en la construcción. Bien, volviendo a la 8, ya me dicen que la respuesta es beso. A ver, beso. A ver, los egipcios tenían nociones sobre geometría avanzada para su época. Claro, ya, esto lo demuestra, ¿no? Ya, ¿qué es esto, muchachos? Altura, lado, apotema. Apotema. Allá será la hipotenusa. Pues, claro, así es. Me hace recordar, pues, cuando estudiaba matemática en el APU. Claro, marcamos la D. Así es. ¿Ya? Allá, ya, ya, nos están dando ya el teorema, ¿ya? Y está, Carlos Torres de Pitágoras, pues está recordándonos la matemática, ¿ya? Yo antes de estudiar letras, estudiaba matemáticas. Estuve en la Facultad de Matemáticas de San Marcos. Hoy ya no sé nada de matemáticas, pero ya recuerdo haber profundizado el cálculo, las diferenciales, las integrales, en eso entonces. 9. A ver, en la 9, eh, volé. En la 9 me dicen que la respuesta es la B. No, no es la B, muchachos, no es la B. Porque es cierto, en esta imagen se representa el tribunal que juzga las almas. En la creencia egipcia de que el alma es inmortal, pero es juzgada ya por un tribunal de dioses para poder seguir existiendo. Y para eso tiene que demostrar, pues, que en vida fue puro, no pecó. Muy bien. ¿Por qué la B no es la respuesta? Porque dice que Anubis era el dios que presidía este juicio. Anubis está allí, ustedes lo ven, Anubis, ajá, pero Anubis está apoyando, está colaborando con el tribunal, pero no lo dirige. Dijimos que el que dirige este tribunal es Osiris. Si no, Anubis estaría sentado acá, no Osiris, que ahí aparece. Ajá, esta imagen nos sirve además para identificar a los dioses. ¿Ya? A Osiris lo representan siempre así, a Horus con su cabeza de halcón, a Set, ¿no? Con la cabeza de esa ave, a Nubit con la cabeza de chacal, etcétera, ¿no? ¿Ya? Por eso, en esta pregunta 9, correcto, muchachos, nos quedamos con dedo. Ajá, con la D. Ahí está. El juicio de los muertos, presidido por el dios Osiris. Así es. Entonces, Osiris era para Egipto lo que Hades es para los griegos, o Jesucristo, ¿no? Para los cristianos, quien, según los cristianos, nos va a juzgar, ¿no? Y la última, a ver, me dicen que es la A. La A. A ver, veamos. Ya, nos plantean sobre la desaparición del imperio egipcio y del imperio neobabilónico. ¿Desaparecieron debido a qué? A la larga y sangrienta guerra que los enfrentó. ¿Hemos hablado de una guerra entre egipcios y neobabilónicos? No, esa guerra no se dio. Egipto sí peleó contra mesopotámicos, pero peleó contra los asirios, que dominaron su territorio, pero no contra los neobabilónicos. La A no es la respuesta, muchachos. A ver, ¿qué me dicen? La D o la B.
Ajá, está complicada la pregunta, ¿ah? Para que hayan varias posibles respuestas que me están dando, ha estado complicada. A ver, ¿ya? A ver, la D, ¿qué nos dice? A ver, el avance del conquistador macedonio Alejandro Magno. No hemos tocado todavía a Alejandro Magno. Alejandro Magno es un rey de Macedonia. Macedonia había conquistado a los griegos y Alejandro Magno lo que hizo fue invadir y destruir al imperio persa, al imperio persa. ¿Ya? Muy bien. Cuando Alejandro Magno invade al imperio persa, pues Babilonia y Egipto estaban dominados por los persas ya. ¿Ya? O sea que tanto Egipto como Babilonia estaban ya conquistados por los persas. Cuando Alejandro llegó, pues encontró esta situación. Así que lo de Alejandro es todavía después, ¿ya? El imperio neobabilónico había sido conquistado por Ciro II, ¿ya? Emperador de los persas, ¿ya? Y Egipto también fue conquistado por los persas, por el emperador Cambises. Así que ambos imperios o ambos lugares desaparecieron con la expansión persa. Voy a quedarme con la B, ¿ya? Con la B. Ahí está, ¿ya? Ambos pasaron a integrar el imperio persa. Bien, chicos, entonces vamos a dejar esto. Ya nos ha consumido varios minutos. Así que ahora sí, vayamos a los temas de hoy. ¿Ya? Muy bien. El día de hoy tenemos que estudiar dos civilizaciones de la antigüedad, que son la India y China. Muy bien. A pesar que son dos culturas antiguas que vamos a revisar, estas culturas se han mantenido casi íntegras hasta el día de hoy. Son culturas milenarias, porque lo hindú de la antigüedad todavía está vivo en los actuales hindúes. Igual, ¿no? La cultura china está viva todavía entre el pueblo de este país. Como es muy larga la historia de la India y China, dura pues, ¿no? Miles de años, pues vamos a centrarnos solamente en la parte antigua, la India antigua y la China antigua, que es lo que nos pide el prospecto de la Universidad de San Marcos. ¿Ya? A ver, me dicen que él es Buda. Pues claro, el personaje que acá aparece sería Buda, es una representación de Buda o de Siddhartha Gautama, que era su nombre verdadero. Cuentan que al pie de ese árbol, Buda alcanzó la iluminación, se convirtió en Buda, el iluminado, según pues los creyentes budistas. Así que tenemos que empezar con la India, ¿sí? Un lugar pues, que nos ha dado pensamientos, religiones, ¿no? Creencias que son muy llamativas, ¿no? Como vamos a verlos. A ver, entonces empezamos con la India. Muy bien, ubiquémonos a ver. En el mapa aparece una península, puedes ver este territorio que avanza hacia el Océano Índico, pues esta es la península del Indostán o la península índica. Allí, pues, ubicamos a la India. En estos lados encontramos a dos grandes ríos. Está el río Indo al oeste y el río Ganges al este. ¿Sí? Son los dos más importantes. Hay otros ríos como el Brahmaputra, pero estos son los principales, estos dos. Y el río Indo es el que le da nombre a este lugar. Por el nombre del río es que otros, los persas, los griegos, le llamaron India a este territorio. Esto queda en el sur del continente asiático, por supuesto. Si viéramos el mundo actual, los países actuales, pues encontraríamos que en esta zona, entre el río Indo y Ganges, hay dos países, no uno, dos países.
está la India propiamente y Pakistán. Pakistán. Si llegan a ver una parte anaranjada en el mapa, pues donde está el río Indo, pues ese lugar actualmente es Pakistán. El río Indo no queda en la India, queda en Pakistán la mayor parte de ese río, curiosamente. Lo que pasó es que Pakistán no existía sino hasta 1947. Lo que hoy es Pakistán era parte de la India. La India era todo. Pero en 1947, cuando la India se independizó de los ingleses, pues los ingleses partieron al país en dos. Separaron Pakistán, esta zona oeste, y la India, ¿no? Todo el resto. Y así se ha mantenido hasta el día de hoy, a pesar que la India ha querido recuperar ese territorio perdido. Por eso encontramos dos países actualmente en ese territorio de la antigua India. Muy bien. A ver, hay dos grandes momentos en la historia de la India. La primera es aquella en la que la propia gente que vivía en la India, la población originaria de acá, digamos, a los cuales vamos a llamar drávidas, estos drávidas, que eran de piel un poquito oscura, ellos fueron capaces de construir grandes ciudades, fueron capaces de crear las primeras civilizaciones de la India. Y a estas ciudades le vamos a llamar así, la civilización del Indo. ¿Ya? A ver, me dicen, la India se ubicaba entre el río Indo y el río Ganges. No hay un río Golfo, el río Ganges. ¿Sí? Claro, esa es la ubicación que hemos establecido. La India antigua es desde el Indo hasta el Ganges. En cambio, la India actual ya no, porque ha perdido el río Indo, que hoy es parte de Pakistán, la mayor parte de ese río. Claro, claro. Ajá, ahí está. Muy bien. Entonces decimos que hay dos momentos, ¿ya? Donde existieron las culturas oriundas de la India, creadas por la población originaria de ese lugar, llamado los Drávidas, y luego una India distinta a partir de la dominación extranjera, cuando llegan los arios y transforman a la India. Así que en esta primera parte estamos viendo a la civilización del Indo. Así le llamamos a la primera cultura que se desarrolló en ese territorio, a la primera civilización ya en la India, desde los 3300 antes de Cristo. Muy bien. La población originaria de este lugar le llamamos drávidas, ¿ya? Y van a tener pues una economía agrícola y comercial. El río Indo crea un valle fértil y la India está en medio digamos, dos zonas que van a ejercer un fuerte comercio. Hacia el este está China, hacia el oeste está Mesopotamia, ¿no? Egipto, Grecia. Así que la India se encuentra en medio de rutas de comercio que acercan a China y al otro lado del mundo. De ahí que el comercio sea también importante en la India. Muy bien. En este tiempo se levantaron las ciudades. Cuando hablamos de ciudades, hablamos de revolución urbana. ¿Cuáles fueron estas ciudades del Indo? Pues ahí están en el mapa, se llamaron Harappa y Mohenjo-Daro. ¿Sí? Ahí están, como ves, están junto al río Indo. Son ciudades-estado, son ciudades pues, independientes, pero que comparten una cultura. Le llamamos en general a todos ellos la civilización del Indo. Pertenecieron a la Edad de Bronce. Recordamos que hay tres niveles tecnológicos. La Edad de Piedra, eso ya quedó superado. La Edad de Bronce, en la cual se encuentran ellos. Y después vendrá la Edad de Hierro. La Edad de Hierro. A ver, me preguntan quiénes eran los drávidas. Ya, acá está anotado.
dice, los Drávidas fueron los antiguos pobladores de la India, aquellos que crearon esta primera civilización que llamamos del Indo. ¿Ya? Si quieren entenderlo mejor, compárenlo con la historia del Perú. Antes que vengan los españoles y dominen nuestro territorio, pues, ¿quiénes vivían acá? Una población nativa, originaria, ¿sí? Que ellos llamaron indios o indígenas. Entonces, estos drávidas en la India eran el equivalente a nuestros indígenas. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces, ellos crearon ciudades como Mohenjo-Daro. Ahí está. Esta civilización se desarrolló, pues, durante un milenio aproximadamente, pero va a caer. ¿Qué le pasó? Pues estas ciudades fueron invadidas por gente de afuera, ¿ya? Cuando eso ocurre, pues cambiamos de periodo, cambia la historia de la India. Entramos a lo que se le conoce como el periodo védico. ¿Qué caracteriza el periodo védico? La llegada de los arios, ¿ya? La invasión de los arios a la India, ¿ya? Muy bien, en estos tiempos hay un conjunto de pueblos entre Europa y Asia que se le conoce como indoeuropeos. Estos indoeuropeos conformaban varios pueblos que van a migrar y van a realizar ataques a diferentes imperios, a diferentes territorios. Por ejemplo, cuando hablamos de la invasión hitita a Babilonia, pues estos hititas eran un tipo de indoeuropeo, ¿ya? O cuando otros indoeuropeos se implantaron en Persia, en Media, o bien otros indoeuropeos, conocidos como arios, ¿ya? Llegaron a la India e invadieron este territorio. Como veremos después, otros indoeuropeos entraron a Grecia, entraron a Italia, y serán pues los griegos y romanos que conoceremos después. Así que los indoeuropeos habían realizado pues migraciones a diferentes lugares. Nos interesa en este momento la llegada de estos indoeuropeos, conocidos como arios, a la India. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto? Porque a veces nos preguntan, ¿y qué tuvieron en común pues los hititas, los arios que llegaron a la India, los aqueos que llegaron a Grecia? ¿Qué tienen en común? Ah, que son grupos indoeuropeos que estaban en plena expansión. Los arios invaden el Indostán, invaden el territorio de la India. Así que con esta invasión, con la victoria de ellos, se puso fin a la antigua civilización del Indo. ¿Ya? Entonces cae Mohenjo-Daro y las demás ciudades. Esto hacia el 1500 antes de Cristo. Muy bien. Ahí está el periodo védico. ¿Por qué le decimos védico a este tiempo? Porque los arios van a traer unos textos considerados sagrados, unos textos religiosos que hasta ahora son la base del pensamiento religioso de la India. Estos libros se llamaron Vedas. ¿Ya? Hay 4 libros, el Veda, el Samaveda, el Yajurveda, el Atharva Veda, ¿ya? Pero me parece que es suficiente que recordemos Vedas, ¿no? El nombre en general, ¿no?, que le damos a estos libros, los Vedas, ¿ya? Son textos, entonces, de contenido religioso, ¿ya? Ahí están las creencias de los arios y son la base de las religiones, la religión védica, la religión brahmánica, la religión hindú, ¿no?, la religión budista inclusive, ¿no? Muy bien, entonces como en este tiempo llegan los Vedas a la India, le llamamos el periodo védico. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué los arios dominaron a los primeros hindúes? ¿Por qué? ¿Qué pasó, no? Ah, pasa que los arios estaban ya en un nivel tecnológico más avanzado.
Los arios utilizaban ya el hierro, ¿ya? En cambio, la India todavía estaba en la edad de bronce. Con los arios recién empieza la edad de hierro en la India. Así que los arios aportaron el hierro a la India. También trajeron los caballos. También trajeron un idioma y una escritura que llamamos el sánscrito, que va a caracterizar a los textos en adelante. ¿Ya? Entonces la India de los Drávidas, ¿ya? Ahora, bueno, ha sido reemplazada, ¿no?, por la India de estos arios. Igual que el Perú indígena fue pues reemplazado por el Perú de los españoles, ¿no?, en tiempo del virreinato. Claro que no es que muera totalmente lo anterior, ¿no?, sino que hay una síntesis. Quedan, ¿no?, elementos de lo más antiguo que se mezclan, ¿no?, con lo nuevo para crear pues una nueva civilización, como ocurrió aquí y también pues en la India. Muy bien, entonces tenemos al periodo védico, ¿ya? Los arios dominaban. Ellos eran de piel blanca, a diferencia de los drávidas, de la población nativa, que era de piel más oscurita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los arios, sintiéndose superiores, quisieron mantenerse separados de los pobladores originarios. Quisieron mantenerse separados de ellos. ¿Y cómo puedes hacer eso? Separando a la población en sectores cerrados. Cerrados. ¿Ya? ¿Cómo se le llama esto en la historia de la India? A esos sectores sociales cerrados se les llama castas. ¿Ya? Castas. Muy bien, los arios crearon una nueva sociedad en la India llamada la sociedad de castas. ¿Ya? Me preguntarán, profe, ¿es lo mismo hablar de castas y de clases sociales? No, no es lo mismo. Por eso no estoy utilizando el término clase social, sino casta. ¿Ya? En una clase social, eh, la diferencia fundamental es la diferencia en el aspecto económico. La clase, ¿no?, dominante tiene más propiedades, ¿no? Tiene el control de la riqueza. Y la clase dominada, pues no tiene, no tiene poco. Ya, cuando hablamos de clases sociales, nos centramos en el aspecto económico, ya, que determina pues tu posición social. Pero en una sociedad clasista es posible que el que nace muy pobre pueda ascender al menos algo dentro de la sociedad. Y aquel que nació en cuna de oro, si lo pierde todo, puede también caer pues en desgracia, puede descender socialmente en una sociedad clasista. En cambio, en una sociedad de castas, eso no ocurre, ¿ya? El que nace en una casta no puede ascender a una casta superior, no puede descender a una casta inferior. Son grupos cerrados, ¿ya? A diferencia de una sociedad clasista, donde es posible, con mucho esfuerzo, la movilidad social. En una sociedad de castas, esa movilización social es pues casi imposible. Muy bien. En esta sociedad de castas ya van a dominar los brahmanes, los sacerdotes. Cuando ya se consolida esta sociedad de castas, es que nos encontramos en el periodo brahmánico, ¿ya? El periodo brahmánico, en el que dominaban los brahmanes en esta sociedad de castas, ¿ya? Así que lo recuerdan de esa manera, ¿ya? El periodo brahmánico es el periodo donde los brahmanes o sacerdotes pues tuvieron el poder como la casta superior. Ahora, ¿cómo ordenar a la sociedad, pero que la gente lo crea, ¿no? Que la gente entienda que el que pertenece a una casta es diferente al que pertenece a otra y que no pueden mezclarse? ¿Cómo hacer esto? Pensaban los arios, para que ellos puedan estar separados de los drávidas y no mezclarse con ellos, con esa gente pues que habían dominado.
Así que se va a crear una religión que al inicio se llamaba Védica, en tiempos, ¿no?, de la llegada de los arios. Pero ahora le vamos a llamar religión brahmánica. Brahmánica. Esta religión tiene muchos dioses, pero hay uno considerado el dios creador. Se llama Brahma, ¿ya? Brahma. No es una cerveza, ¿eh? Es una divinidad en la India, Brahma. Entonces, esta escultura que aparece en pantalla es la escultura de Brahma. Bien, ¿qué nos dice? Que de Brahma hemos salido los seres humanos, pero hemos salido de una parte distinta de Brahma. Por eso somos diferentes. Unos salieron de la boca de Brahma. Se llaman brahmanes. Y los brahmanes eran los sacerdotes. Como han salido de la boca de Brahma, y con la boca enseñamos, predicamos, pues los sacerdotes ya son los que hacían eso, la enseñanza, la predicación. Así que si eres brahman, te tienes que dedicar sí o sí al sacerdocio, si eres varón. Otros salieron de los brazos de Brahma, y con nuestros brazos luchamos, peleamos. Así que si tú perteneces a la casta de los kshatriyas, que son los brazos de Brahma, pues tienes que dedicarte a la guerra. Ya eres guerrero. Ya, los kshatriyas son los guerreros. Y también colocamos a los reyes, porque los reyes eran jefes militares. Por lo tanto, pertenecían también a la casta de los kshatriyas. Me preguntan si los brahmanes eran de la India. Los brahmanes, ya, que los brahmanes, los kshatriyas, son los arios que están dominando la India. ¿Ya? Dentro de la India hay dos poblaciones, hemos dicho. La población originaria, los drávidas, que están sometidos, y la población que domina, los invasores arios. Estos invasores arios ya se convierten en los brahmanes, en los kshatriyas, es decir, en las castas superiores. Y a los drávidas, ¿dónde los mandan? A la casta inferior. ¿Ya? Los mandan abajo, a los drávidas. ¿Ya? Porque era una sociedad dominada por los arios. Ellos crearon este tipo de sociedad para mantener separados de los drávidas. Muy bien. Ahora, otros, según dice esta religión, otros salieron de los muslos de Brahma. Le llamamos Vaisías. ¿Ya? Son los muslos de Brahma. Ellos son hombres libres que trabajan, que generan la riqueza. Son los comerciantes, los campesinos, los artesanos. Ahí está, ¿no? Ellos pueden acumular riqueza, los comerciantes, empresarios, ¿ya? Pero ellos no pueden ser guerreros ni sacerdotes. Cada quien se dedica, ¿ya?, a lo que corresponde a su casta. No puedes dedicarte a otra cosa. Los vaisyas no pueden ser guerreros, no pueden ser sacerdotes. Los kshatriyas son guerreros, no pueden ser comerciantes, no pueden, ¿no?, hacer negocios. Cada casta determina el oficio al cual te vas a dedicar. Y la casta inferior es el de los sudras. Los sudras son los que salieron de los pies de Brahma, según estas creencias. Y como salieron de los pies, que es lo que soporta el peso, ¿no?, del cuerpo humano, pues los sudras, con su trabajo, tienen que, con el trabajo, ¿no?, duro que soportaban, tenían que crear la riqueza para que se mantengan, pues, los que estaban arriba. Los sudras eran los siervos y esclavos. El siervo que aún conserva parte de su libertad y el esclavo que no tiene nada. Muy bien. ¿Dónde están los drávidas acá, la población dominada? Pues abajo, con los sudras. Y los arios que dominan están arriba, brahmanes, kshatriyas y vaisyas. Y estaba prohibido la mezcla entre gente de distinta casta. Me preguntan que los kshatriyas desde jóvenes, como los espartanos, ya eran instruidos militarmente. Pues así es. Los kshatriyas ya desde jóvenes pues siguen la vida militar. Así es, son la fuerza, ¿no?, la fuerza para mantener el gobierno de los brahmanes. ¿Ya?
Muy bien, ahí están. Todos los brahmanes estudian, porque el sacerdocio pues, ¿no? requiere de esto. Los sudras no pueden pues dedicarse, ¿no? O tratar pues, de aprender, ¿no? Como los brahmanes, porque ellos solo están para servir. Muy bien. Entonces tenemos la sociedad de castas en la India. ¿Ya? Acá al costado vamos a colocar pues lo que hemos estado hablando sobre las castas. A ver, que son sectores sociales cerrados. Cerrados. Es decir, no hay movilización social. Quien nace dentro de una casta no puede pretender pasar a otra casta, ni superior ni inferior. ¿Ya? Uno nace y muere dentro de una casta. ¿Está bien? Por eso son sectores cerrados. Cerrados. Muy bien. Esto, por cierto, podía existir en otros lugares, pero en la India fueron pues muy estrictos en esta parte. Con las castas se separaba a los arios de los dravidas. Ya hemos dicho, los arios están arriba, los dravidas están abajo, en la última casta, la de los sudras. ¿Ya? Este orden social fue justificado por una religión que llamamos el brahmanismo, una religión que los arios inventaron para poder ¿no? decir que sí, así son las cosas. Este es el orden que Brahma, que Dios ha establecido. Mm. Ya me preguntan qué pasa si un brahman pues se mete con una sudra, ¿ya? Pena de muerte me ponen. No pena de muerte, sino que aquellos que se unían con gente de otra casta, pues se les expulsaba de sus castas. Así que ese sacerdote, ese brahman, por haberse metido con una sierva, pues va a ser expulsado de los brahmanes. Ya deja de ser un brahman, deja de ser sacerdote. Y aquellos que eran expulsados de sus castas tenían un nombre, ¿ya? Un nombre, se les llama Dalits, ¿ya? Más se le conoce con otro término, parias. Ahora vamos a mencionar, pues, a los parias, ¿ya? Muy bien. Pero si la religión no es suficiente para poder justificar este orden social, porque hay quienes no creen, entonces necesitamos la ley, leyes que reglamenten esto, leyes, ¿no? que regulen la separación de castas. Y a estas leyes les llama los Dharmastra, siendo el más importante el Código de Manu. ¿Ya? Este Código de Manu es un texto legal muy antiguo en la India que regula pues, la situación de las castas. Así que se utiliza tanto la religión como el derecho para mantener este orden social. ¿Ya? Muy bien, esta sociedad de castas dice acá desde el año 800 antes de Cristo. Muy bien, desde ese tiempo hasta el siglo XX existió esta sociedad de castas. Estamos hablando de 3000 años aproximadamente. La India durante 3000 años mantuvo este orden social, esta inamovilidad entre castas. A pesar que la sociedad de castas ya ha sido abolido legalmente, es difícil pues eliminar algo que está tan ¿no? impregnado en la India durante 3000 años. Por eso se dice que hasta el día de hoy, eh, a pesar que legalmente ¿no? ya no es aceptado, pues todavía hay gente que rechaza a otros porque dicen que pertenece a otra casta y que lo pueden sacar con tu apellido, ¿no? Claro, el apellido pues nos puede decir mucho, ¿no? Escuchan ustedes un apellido como Yucra y no creo que digan, ah, debe ser español europeo, ¿no? Caucásico, no creo, ¿no? Bien peruano, bien peruano. Entonces, igual pueden sacar pues a qué casta perteneces, ¿no? Porque ya con el paso del tiempo, ya ellos saben las diferencias, inclusive del color de la piel, ¿no?
Muy bien, entonces eso es algo que caracterizó a la India. Y si yo hice una pregunta de examen de admisión de la India, de este tema, pues yo preguntaría por las castas, ya que es algo que llama la atención de esta sociedad. Muy bien, solo permitían la unión de personas de la misma casta, ¿ya? No pueden unirse personas de distinta casta, eso está prohibido, ¿ya? ¿Y por qué está prohibido? Porque la ley lo prohíbe, ya, pero ¿cómo justificas esa prohibición? A ver, recuerda que hemos salido de una parte de Brahma, ¿ya? Si somos sacerdotes, hemos salido de la boca de Brahma. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta es que nuestro espíritu, que salió de la boca de Brahma, regrese a la boca de Brahma. ¿Ya? Un día vamos a dejar de reencarnar y volveremos, ¿no?, a ser uno con lo absoluto. Pero si nosotros nos hemos mezclado con otro que ha salido de los brazos o de los muslos o de los pies, pues ¿a dónde vamos a regresar? ¿A la boca? ¿A los brazos? ¿A los pies? Tenemos que mantenernos puros por eso. Los que hemos salido de la boca de Brahma solamente podemos unirnos entre gente de la misma condición, porque tenemos que volver a la boca de Brahma, tenemos que mantenernos pues de esa manera puros, separados del resto. Los que salieron de los brazos de Brahma tienen que volver a los brazos, por eso tienen que mantenerse puros, ¿ya? Estos guerreros chatrias no pueden meterse con otros. Y así, ¿ya? Y así la religión brahmánica justificaba este orden social. Muy bien, ya dejamos esa parte y pasamos a los parias. Ahí está justamente. Durante la pregunta, ¿y qué pasaba cuando se mezclaban? Pues eran expulsados de sus castas. A esos descastados, ¿ya? Qué curioso nombre, a esos descastados se les llama parias o dalits o impuros o intocables. Hay varios nombres que se utilizan para llamar a aquellos que han perdido sus castas. ¿Por qué han perdido? Por haberse metido con alguien que no era su casta, por haberse relacionado con alguien que no era su casta, ¿ya? Por haberse dedicado a algo que no corresponde a su casta. Acá todo es rígido. Tú eres de tal casta, tienes que hacer esto, no puedes hacer otra cosa. Los sudras solo pueden ser sirvientes, ¿sí? No pueden hacer otras cosas, ¿no? Son entonces condenados. Muy bien, entonces a pesar que hay sudras considerados pues la casta inferior, estos parias o dalits eran considerados peores que los sudras, peores que los sirvientes o esclavos. Eran el sector más bajo y totalmente rechazado, totalmente. Ya no pueden convivir con el resto de gente. La gente no les ayuda, no busca algo con ellos porque están con la amenaza de ser convertidos también en parias. Y si ya no perteneces a una casta, no puedes dedicarte a eso que tu casta hacía. No puedes ser guerrero, o sacerdote, o comerciante, o agricultor, o sirviente de alguien. No puedes hacer nada de eso, porque eso está destinado para gente de una casta, y tú no perteneces a una casta. Mm, muy bien. Y se cometían atrocidades contra la gente, pues, ¿no? Contra estos, ya que los miraban como si fueran, pues, cualquier cosa, ¿no? Bien, por eso, en mi opinión, este orden social de castas era un orden muy injusto, muy injusto. ¿Ya? Y si yo hubiera vivido en ese tiempo, pues hubiera rechazado, ¿no?, esta situación. Pero de pequeño me habrían enseñado que es lo normal y tal vez me hubiera creído, pues, eso, ¿no? Ajá. Muy bien, sigamos, sigamos. A ver, muy bien. Eso en el aspecto social, religioso, es cierto. Pero veamos el aspecto político. A ver, como la India es un territorio tan grande, ya tan poblado, pues al inicio existían varios reinos dentro de la India, varios reinos. ¿Ya? Acá ponemos
que en efecto no había todavía un imperio, una unificación, habían varios reinos gobernados por rajás. Así le llamamos a estos reyes. Bien, pero debido a esta falta de unidad, la India fue conquistada. No toda, es difícil conquistar toda la India, pero sí fue conquistada una parte. Ah, ya, ya, ok, tú eres. Pero en el Perú no se dio una sociedad de castas, felizmente. A pesar que los españoles quisieron separar a los españoles de los indígenas, no pudieron. Ellos mismos se mezclaron con la población indígena. El propio Pizarro se metió con una princesa cusqueña, ¿no? El mismo Pizarro, ¿no? Ni qué decir Almagro, que estuvo con una india panameña. Ellos mismos no lo hicieron. Pues así es, yo también pues soy un mestizo, ¿no? Una mezcla. Y estoy orgulloso, pues porque el Perú es eso, ¿no? Un país pues de todas las sangres, como dicen. ¿Ya? Y por eso tenemos tanta variedad en nuestra cultura, ¿no? Muy bien, en cambio en la India no, querían mantenerse así, separados, ¿no? Puros. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a estos reinos de la India? Pues varios de estos reinos, los del Valle del Indo, cayeron dominados por los persas un tiempo, por Alejandro Magno otro tiempo. Cuando hablemos de Alejandro Magno, pues destacaremos esta parte. Después de la caída del imperio de Alejandro Magno, luego de la muerte de este emperador, pues al recuperar estos reinos su independencia, pues lo que van a buscar es unificarse, unificarse para ser más fuertes y resistir una nueva agresión extranjera. Así que, por lo vivido, se va a producir la unificación política de la India. Esto fue logrado por una dinastía llamada la Maurya o Maurya, la dinastía Maurya. Vamos a ver, colocar acá un mapita, donde vemos que la India está unificada. ¿Ya? El mismo color verde indica pues la unificación de la India. ¿Quién hizo posible esta unificación? Ahí en el mapa ya se le menciona. Dice Chandragupta. ¿Sí? ¿Pueden leer? Dice Chandragupta. Ahí está. Entonces llamamos Chandragupta Maurya a aquel hombre que logró la primera unificación de la India. ¿Ya? Y con esto nació el imperio de la India, conocido como el imperio Maurya, por la dinastía reinante. ¿Ya? Ahí está. Así que recuerda a Chandragupta como el primer unificador. Así como Mene fue el primer faraón y unificador de Egipto. Y Sargón I fue el primer emperador y unificador de Mesopotamia. Igual Chandragupta, el primer unificador de la India. Y Shi Huangdi, el primero de China, como mencionaremos en un momento. Muy bien, ya. Pero todos los territorios no estaban dominados aún, así que quien va a completar esta labor va a ser un nieto de Chandragupta llamado Asoka. Con Asoka ya se consigue la máxima expansión territorial del imperio Maurya. Y este Asoka pues va a estar bajo la influencia de una religión que llamamos el budismo. Así que él va a oficializar el budismo. Oficializar significa pues que el Estado adopta como propio pues esta religión y promueve pues el budismo, ¿no? Con la construcción de santuarios budistas. Muy bien. La India tiene una historia muy larga, ha pasado por varias dinastías. La dinastía que estoy mencionando ahora, la llamada Gupta, tal vez no conquistó más territorios, ¿ya? Pero sí va a haber estabilidad política, y cuando hay estabilidad política, pues esto permite, ¿no? Un mayor crecimiento económico, cultural.
El imperio Gupta es el periodo de esplendor cultural en la India. Es decir, cuando las artes, las letras tuvieron pues su mayor desarrollo. Esto corresponde a los siglos 4, 5, 6 después de Cristo, ¿sí? Cuando está terminando la Edad Antigua. Sabemos que la Edad Antigua termina en el siglo 5 con la caída de Roma. Así que hasta acá hablamos de la antigua India, ¿ya? Su historia, ya que llegamos pues al fin de la Edad Antigua. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la cultura de la India no solo pues tuvo un desarrollo importante en este tiempo de la dinastía Gupta, sino que además se propaga a otros países. Ajá. En China, ¿por qué hay tantos budistas, no? Pues porque esta religión y toda la cultura de la India se difundió, ¿ya? Igual en la India hay gente pues que ha adoptado creencias de China, ¿no? El taoísmo, el confucianismo, porque estas religiones, estas filosofías, estas doctrinas se propagan durante esta zona, ¿no? De Asia Oriental y se comparte al final. Recordemos que el budismo y el brahmanismo son originarios de la India. En cambio, el taoísmo y el confucianismo son originarios de China. El que existe en el otro lado, pues es por una cuestión de expansión de la cultura, de la religión. A ver, eh, claro, en el periodo brahmánico es cuando se inicia el budismo. Así es, y se oficializa en el siguiente. Ya, sigamos a ver. Religiones, justamente, ¿no? Tenemos el brahmanismo y el budismo. En sí hay más religiones, pero estas son las más importantes. Ahí está. ¿Qué hemos dicho sobre el brahmanismo? Que es una religión que los arios, los invasores, crearon y le inculcaron a la población de la India, a la población nativa, ¿no? Este brahmanismo es una religión politeísta. Aceptan muchos dioses, muchísimos dioses, pero entre estos dioses hay una trinidad que es la que más destaca, una trilogía o trinidad. Bien, ustedes saben de Trinidad, porque los católicos creen en un Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Igual, acá vemos una Trinidad. ¿Quiénes son ellos? Puede ver, ahí está Brahma, que tiene varias caras, porque puede manifestarse de varias formas, como Brahma, Dios creador, o como Vishnu, Dios conservador o regenerador, o como Shiva, Dios destructor. ¿Ya? Entonces hablamos de una trinidad sagrada, ¿no? Principal en la India. Muy bien, pero en sí ellos consideran la existencia de muchos dioses, hasta podemos exagerar miles, no miles, millones, millones. Ahora, depende también de qué brahmanismo, porque así como el cristianismo no se ha mantenido único, se ha dividido en varias ramas. Están los cristianos católicos, los cristianos ortodoxos, los cristianos protestantes, los evangélicos, etcétera. Igual estas religiones que son tan antiguas, con el tiempo se han ramificado, ¿no? Igual hay varios budismos, no uno solo. No es lo mismo el budismo en la India que el budismo en China o en Japón, porque pues cambian, ¿no? Con la realidad de cada zona. Muy bien, entonces el brahmanismo es una religión politeísta, ¿ya? Es la que justificó la existencia de las castas, ¿no? Lo que hemos estudiado hace un momento, ¿ya? Es la religión que coloca a los brahmanes, los sacerdotes, como la casta superior. ¿Mm? Los brahmanes. Ahí están. ¿Qué conceptos tiene el brahmanismo que son distintos a la concepción de otras religiones? Acá, pues, ha llegado la religión del judaísmo, del Antiguo Testamento, el cristianismo, ¿no? El Nuevo Testamento, que no comparte estas ideas. Veamos cuáles, a ver. Tenemos, número uno, la reencarnación.
la reencarnación, la transmigración de las almas. ¿Cómo es esto? Ellos creen que como el alma es inmortal, ya que ha salido de Brahma, pues cuando este cuerpo muere, nuestra alma se separa de ese cuerpo y pues se coloca en el cuerpo de un recién nacido. Y así tenemos varias vidas, muchas vidas humanas, interminables vidas humanas. A ese ciclo de nacimiento y muerte, le llaman el samsara. ¿Ya? El concepto de la reencarnación es ajena, pues, a la religión católica, a las religiones cristianas, porque aquí se considera que hay una sola vida humana, ¿ya? Siempre repetir, la vida es una sola, decimos, hay que vivirla, pues la idea de que hay una sola vida humana. Profesor, supongo que también creían que al morir, si, ¿cómo se llamaban los que salían de la boca de Brahma? ¿Brahmanes? Ya, ellos al morir reencarnarían también en su misma casta. Sí, reencarnan en su misma casta, normalmente, sí, pero es posible reencarnar en una casta inferior o en una casta superior. Eso depende del karma que tengamos. Lo normal es que reencarnemos en la misma casta. Hemos dicho que no podemos cambiar de casta durante nuestra vida, pero tras la muerte sí, es posible, pero te exigen, eres un sudra, un sirviente. Mira, sirve sin protestar, sírvenos bien. Y en tu siguiente vida puede que no nazcas sirviente, sino nazcas vaisya, ¿ya? Es decir, hombre libre, y ya serás comerciante y podrás generar riqueza y tener tus propios sirvientes. O sea, le dicen eso, ¿no? Así que un siervo puede tener que soportar ya todas las penurias de ser sirviente, pensando que en la siguiente vida podría nacer en una casta superior. Pero durante la vida no se puede cambiar de casta. Así que ante la pregunta, pues diría que sí, ¿no? Normalmente un brahman va a reencarnar pues en otro brahman, ¿sí? En otro brahman. Ahí está, ¿no? Es una creencia que lo comparten las distintas religiones de esta parte del mundo. Habrán visto sus animes favoritos, ¿ya? Yo veo Dragon Ball, por ejemplo, ¿no? Toda la vida lo he visto. Ahí está el concepto de reencarnación, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora, cuando reencarnemos, importa el karma. ¿Y qué es el karma? Pues la ley de causa-efecto. Para ellos, ¿qué significa reencarnación? Lo que hemos dicho, ¿no? La transmigración de las almas, que las almas pasan de un cuerpo a otro. Y así, ¿no? Eternamente de un cuerpo a otro. Esclavitud mental, pues claro, son las ideas que nos vierten para, pues, ya, mantenernos tranquilitos, ¿no? Eh, uh-huh, ya, ya. No he visto ese anime, ya, no, ya, pero bueno, repito, el concepto de reencarnación que estamos hablando es muy general. Ya cada religión en particular puede tomarlo de una manera distinta, ¿no? Mm. Ya. Nanatsu no Taisa. Voy a recordarlo. A mí también me gustan los animes. Los animes. Ya. Claro, cuando su compañera dice pues que cuando reencarnan, se reencarnan para pagar todo lo malo que hicieron o no. Claro, es lo que estamos señalando acá con la ley de karma. Así que si has hecho acciones positivas durante tu vida, tienes un karma positivo. Cuando mueras, es posible que reencarnes pues en un ser eh, que tengas una mejor vida que ahora, ¿ya? Así es. Por ejemplo, eres un comerciante fracasado, un empresario fracasado, pues, pero aún así, ¿no? Te mantienes pues en la virtud. Es posible que en tu otra vida
siga siendo un comerciante de tu misma casta, pero ya exitoso. ¿Ya? Y eso depende de tu karma, te dice. En cambio, si has acumulado opciones negativas, pues cuando reencarnes, tu vida va a ser, ya, cada vez peor que esta, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, el karma aplicado en la siguiente vida, no como acá decimos que el karma se aplica durante nuestra vida. Como acá no hablamos de reencarnación, acá en Occidente decimos pues que el karma se aplica en nuestra vida. Ah, no hagas esto porque se te va a devolver, ¿no? Es el karma, te dicen, ¿no? Y bueno, pues ya, tal vez ustedes crean en el karma, ya. Yo sí no creo mucho en esto, ¿no? Pero pues es una base del brahmanismo. Bien, sigamos porque la hora avanza. Mm, ya, puede ser, pero esa comparación. Puede ser, ya, pero son religiones con ideas distintas. Mm, a ver, muy bien. Aparece Siddhartha Gautama en el siglo VI antes de Cristo. Este Gautama, que era un hombre que tenía riqueza, que estaba en el poder, ¿no? Su familia era importante, pero nada de eso satisfacía a Siddhartha Gautama. Él va a ser el creador de una religión que llamamos budismo. Budismo. Esta religión se diferencia del brahmanismo, porque mientras el brahmanismo justificaba las castas, el budismo va a criticar el sistema de castas. Y es la diferencia que más destacamos nosotros, ¿ya? El budismo va a criticar el injusto sistema de castas. A Gautama no le pareció pues ese orden, ¿ya? Y los parias, lo que hemos señalado, ¿no? A pesar que él nació pues en cuna de oro, ¿no? Pero el sufrimiento pues de la gente no le pareció, ¿no? El budismo también comparte las ideas de reencarnación, del karma, muy bien, pero nos trae también algunos conceptos como el nirvana. ¿Qué es esto del nirvana? A ver, Gautama nos enseña que nuestra meta no es reencarnar por siempre. Al contrario, nuestra meta debe ser el romper con el samsara, el romper con el ciclo eterno de renacimientos. ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque para Siddhartha Gautama, la vida humana es sufrimiento. Sufrimos en la vida, ¿no? Como seres humanos. Así es. Ahora nomás en nuestro tiempo, pues, hemos lamentado la partida de seres queridos, ¿no? De gente de nuestro entorno, ¿no? Por esta pandemia. Enfermamos o nos va mal económicamente, queremos salir, ¿no? Pues la vida humana es sufrimiento para Siddhartha Gautama. Lo que tenemos que hacer es trascender lo humano, liberarnos del renacimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Alcanzando el nirvana, que es un estado de iluminación. Nuestra meta, la meta del budista es alcanzar el nirvana, como Siddhartha Gautama lo hizo. En la primera imagen que colocamos, ahí está Gautama meditando, ya logró la iluminación. Y cuando se iluminó, pues se le llamó el Buda, ¿ya? El Buda o el iluminado. ¿Y cómo hizo, pues, o qué logró este Siddhartha Gautama según estas creencias, por supuesto? Pues para alcanzar el nirvana tienes que liberarte de todo deseo. Para Gautama, el origen del sufrimiento es el deseo. Deseamos muchas cosas que no podemos satisfacer y ahí sufrimos. Entonces, para no sufrir, no hay que desear. Una vez que nos liberemos del deseo, pues alcanzaremos el nirvana, alcanzaremos la iluminación. Podremos recordar todas nuestras vidas pasadas, ¿no? Porque estaremos pues en un estado que ha trascendido lo humano, ¿no?
ya, según pues estos conceptos budistas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si alcanzas el nirvana y tu cuerpo muere? Ya no reencarnas, ya no, tu alma ya no se posa en otro cuerpo. ¿Qué pasa contigo? Pues te haces uno con lo absoluto, ¿sí? Vuelves a Brahma, ya no vuelves a sufrir como humano. Así que los budistas, pues, tienen ese objetivo. ¿Mm? Actualmente, los budistas no son tantos en la India. Bueno, la India es un país muy poblado, ya, pero me refiero a que si comparamos a los budistas con los hinduistas son más, muchísimo más en la India. El brahmanismo se le conoce modernamente con el nombre de hinduismo y es la religión mayoritaria en la India actualmente. ¿Ya? El budismo, pues, es una religión minoritaria si lo comparamos al brahmanismo, pero pues es interesante el budismo. Aquí agregamos una estatua de Buda. Ahí está meditando con sus piernas flexionadas, esta posición flor de loto, para pues alcanzar la iluminación. Eh, ya, claro, en Valencia, claro, siempre deseamos cosas, tenemos necesidades, pero podemos prescindir de ellas, es lo que dicen los budistas. Podemos prescindir de estas necesidades de riqueza, de tantas cosas que queremos. Es, ya son sus conocimientos. Pasemos a ver. En lo cultural, hemos señalado la existencia de 4 libros sagrados, base de la religión brahmánica o hindú, los Vedas, ¿sí? Siendo el Rig Veda el más importante. Ahí están, los Vedas. Ahora, como los Vedas no fueron suficientes para explicar todas las dudas respecto, ¿no?, a lo espiritual, ¿no?, a la vida, a los dioses, entonces, en base a los Vedas se crearon otros textos, ¿ya?, que son reflexiones respecto al contenido de los Vedas. A estas obras de carácter filosófica se les llama Upanishads. Y esta fue una pregunta de la Universidad de San Marcos. La única pregunta que hasta ahora ha hecho la Universidad de San Marcos sobre la India antigua es sobre los Upanishads, obras de carácter filosófica en la antigua India. ¿Ya? También hay obras literarias, epopeyas, así como la Ilíada y la Odisea de los griegos. Ellos tienen al Mahabharata y al Ramayana, sus grandes epopeyas, donde también pues hay, ¿no?, héroes, dioses, igual pues que en la Ilíada, ¿no? Solo que son obras más amplias, que tal vez no se han difundido tanto acá en Occidente. Pero en Oriente, me refiero, no a Asia, ahí sí se ha difundido, ¿no? Rama, aquí, ¿no? Acá, ¿quién conoce a Rama? En cambio, decimos Aquiles, Hércules, así los conocemos. A Rama, no. ¿Qué nos han dejado los indios o hindúes? Nos han dejado los números. Estos números que usamos hasta el día de hoy fueron creados por la gente de la India. Es cierto que les llaman números arábigos. Les llaman así porque los árabes, años más tarde, difundieron los números de la India por Europa. Pero no son números creados por los árabes, sino por la gente de la India. Y en estos números índicos, como le voy a llamar, hay la representación del cero, cosa que no existe en los números romanos. No hay un cero en la numeración romana. Tal vez por el cero, ya, y porque es más fácil la utilización de estos números mezclándolos entre ellos con una base decimal, que estos números son los que se difundieron más hasta el día de hoy, ¿no? En cambio, los números romanos, pues, ya fueron desplazados, ¿no? Nos han dejado numerosos templos, ¿no ves que es una sociedad muy religiosa esta de la India? Y como la Pere destacó al templo Khajuraho, entonces yo también, ¿ya? Por ahí tenemos el templo
Khajuraho en la India. Ahí está. Ya, no se ve, pero si nos acercáramos, cosa que no voy a ver, veríamos grabados eróticos, sexuales en este templo. Es un templo dedicado pues a lo sexual, ¿no? Y cuando vemos, ¿no?, escenas sexuales en el arte de estos pueblos, decimos culto a la fertilidad. Ajá. Acá está destinado el templo Khajuraho al culto a la fertilidad. ¿Ya? Muy bien. Ellos tienen un libro de teoría sexual que se llama el Kama Sutra. ¿Sí? Habrán escuchado, han visto tal vez el Kama Sutra porque han hecho, bueno, lo han convertido en imágenes, ¿ya? Y peor todavía, eh, bueno, dicen que es recomendable, ¿no? Para la formación, ¿no?, sexual de los jóvenes. Y todo ese conocimiento sexual como que hubiera sido representado en esculturas en el templo Khajuraho. Así que si un día no pueden tener hijos con su pareja, vayan al templo a ver si toda la mística de este templo permite pues que tengan hijos. Muy bien. Los seguidores de Buda construyeron estupas. Se ven así, con estos techos cóncavos. Estas estupas son santuarios donde se conservan reliquias de Buda o de sus principales seguidores. Así que son templos budistas, estos estupas. ¿Ya? Muy bien. Entonces hasta aquí vamos a dejar a la India y pasamos a China. A ver, sí, todavía tenemos minutos. Pasamos a China, ¿ya? Claro, la imagen obviamente se refiere a China. Estamos viendo la construcción más representativa de la antigua China, la Gran Muralla. A ver, pregunta de entrada. ¿Quién construyó la Gran Muralla, muchachos? ¿Quién fue el creador de la Gran Muralla? Ese que están pensando, ¿no? Ese es Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi, correcto. ¿Ya? A ver, entonces ubiquemos a China. Ahí está, en este mapita, ubicamos a China. Ajá. Acá está la India, como pueden ver, Indo y Ganges, esta es la India. Pues esto es Indochina, esta parte es China. Ahí está, más allá está Corea, Japón. Muy bien, acá está China. Frente está el Océano Pacífico. Muy bien, verás que hay dos grandes ríos dentro de China. El Huanghe o Huangho y el Yangtze o Yangtzekiang, ¿ya? También conocidos como el río Amarillo y el río Azul. Muy bien, ahí dirá, profe, pero esta China que está aquí es chiquita, la China de ahora es más grande, claro, la China de ahora se extiende hasta Huancán, ¿no? Es enorme, ¿ya? Casi un continente, China. Lo que pasa es que estamos viendo la China en sus inicios, no era tan grande. Al inicio era un reino, pues, no tan grande, ¿no? Que fue creciendo, con el tiempo se parte en varios reinos, por el tamaño que ya tenía, y con el tiempo esos reinos se unen con Shi Huangdi en el imperio chino. Y así se mantuvo hasta el siglo XX, cuando ya cayó el imperio y China se volvió una república comunista con el tiempo. Muy bien. Así que ubicamos a China señalando que se encuentra en los valles del Huanghe, conocido como Río Amarillo, y el Yangtzekiang, conocido como Río Azul. Esto en lejano oriente. Muy bien. A ver, teniendo grandes valles, pues tendrán en la agricultura la actividad económica principal. Es un pueblo de campesinos, esta China. Era un pueblo de campesinos. Ahora, pues China es un monstruo comercial, industrial, ¿no? Sí, pues desde la China antigua, ¿no? Muy bien, una razón de por qué la agricultura fue tan próspera en China es el oes.
El río Amarillo, o Huangho, eh, arrastra un barro amarillento, por eso le llaman río amarillo. Y cuando el río se desbordaba, cubría con ese barro amarillento las tierras de cultivo de los chinos. Entonces, a esa tierra amarillenta le llamamos loess y actúa como fertilizante en la tierra de cultivo de los chinos. De ahí que cuando ellos sembraban su arroz u otras cosas, tenían pues una, ¿no?, buena producción, una buena cosecha. El loess podemos compararlo con el limo de los egipcios, ¿sí? Es un barro también que actúa como fertilizante, ¿no? Así que el loess es el limo de los chinos. Muy bien, tuvieron una gran producción de cereales, como el arroz o el mijo. El mijo tal vez no es muy conocido por nosotros, pero para ellos sí. El arroz, pues sí es algo internacional, ¿no? El arroz ha llegado hasta acá y yo pues siempre le pongo arroz a mis comidas. Muy bien. En la economía también destacamos que los chinos tuvieron artesanías excelentes, ¿ya? La cerámica, por ejemplo, distintas calidades de cerámica. La mejor cerámica peruana antigua fue la de los Nazca, pero ya no hay comparación con la porcelana china, ¿no?, que era muy fina, ya, y muy cara, ¿no? También la porcelana china. Y los tejidos, nosotros tenemos también tejidos finos de lana de vicuña, por ejemplo, teníamos, pero los tejidos de seda, pues, eran diferentes, ¿no? Eran, pues, exclusividad, ¿no? Ya que otras lanas y algodón, pues, se pueden conseguir, pero la seda solamente se hacía en China. Muy bien, entonces, los chinos van a exportar sus tejidos de seda y sus porcelanas, sus artesanías. Van a tener gran demanda en el exterior. Por eso, con el tiempo tendrán que abrirse rutas, caminos para poder llevar los productos chinos hacia el otro lado. Como China está ubicado, ¿no?, en una parte extrema, en Asia Oriental, pues la ruta de la seda, ¿hacia dónde va? Pues va hacia el oeste. No va a ir pues en medio del Océano Pacífico, ¿no? Va en dirección pues al resto de Asia, llegando pues a Europa. Luego vemos en otro mapa la ruta de la seda. En China no podemos hablar de castas. No llegaron a este extremo de las castas como en la India, pero sí hablamos de una sociedad estratificada, clasista, donde hay una clase dominante, una clase dominada, pero ya no es imposible el ascenso social. Una sociedad patriarcal, es decir, donde la autoridad pues recae en el varón, en el padre de familia. ¿Quiénes dominaban en China? Si es un pueblo agrícola, es un pueblo pues donde la tierra es tan importante, los que dominaban eran los latifundistas, los dueños de grandes tierras. Y la gran masa de población pues eran los campesinos, que la gran mayoría no tenía tierras, así que van a tener que trabajar para esos latifundistas. Esto nos lleva a mencionar que en la antigua China, tempranamente, se desarrolló el sistema feudal, ya mucho antes que en Europa. En la edad antigua ya hay feudalismo en China. En cambio, en Europa recién va a ser en la Edad Media, como veremos después. Administración. Cuando China se unificó, tenía pues un emperador, un hijo del cielo. Así que con ese término estamos expresando que en el gobierno chino había teocracia. Ya sabes que teocracia significa que el poder es ejercido por aquellos que sienten, que dicen representar a los dioses o ser Dios mismo, ¿no?, como en el caso del emperador chino, dioses vivientes. Muy bien, su poder era absoluto, despótico, porque abusaron de ese poder. Shi Huangdi mandó matar a todos sus opositores, prácticamente. También era militarista, porque ya
Son épocas de guerras. Shi Huangdi llegó al poder a través de la guerra. Muy bien. Tenían funcionarios que lo apoyaban en el gobierno. ¿Sí? Hay nobles, hay terratenientes, jefes provinciales, pero también están los mandarines. Y han preguntado por los mandarines. Creo que en Villarreal preguntaron por ellos. Los mandarines eran burócratas que servían al emperador. Es decir, gente que ocupaba puestos en la administración pública. Y esto era una carrera en el imperio chino. Para ser mandarín tenías que pasar un examen complicado, un examen de admisión, algo así como el que ya nosotros hemos pasado o vamos a pasar. Ajá. Esto dicen que es por influencia de Confucio. Confucio señaló que debería existir meritocracia. Ya en ese tiempo, ya Confucio está hablando de meritocracia. ¿Qué es eso de meritocracia? Que aquellos que ocupen los cargos en la administración deberían ser gente preparada, ¿ya? Y en la medida que sigan estudiando y pasen otros exámenes, pueden ser ascendidos, ¿ya? A mejores cargos. Como ahora también lo planteamos nosotros en la actualidad. Queremos pues que aquellos que se han esforzado más, ¿ya? Que han estudiado mucho, que tienen experiencia, pues ocupen los principales cargos. Sí, pues, porque a veces la vara, como le llamamos, hace pues que tenga más conocidos, o el que tiene a su papá, pues, ¿no? En un buen puesto, termina ocupando un puesto a pesar que no tiene el mérito suficiente. Los mandarines, ¿ya? Así que eran gente que se había instruido bien en esos años. Acá vienen unos nombrecitos complicados, muchachos. Las dinastías. Y verán ustedes, claro, los padrinos, ¿no? ¿Confucio es un emperador? No, no es un emperador. ¿Ya? Confucio va a ser un, digamos, maestro, ya no un profesor de escuela, no, sino un maestro que brindaba sus enseñanzas pues a quien lo solicitaba, ¿no? Él quería pues asesorar a los grandes, ¿no? En ese tiempo ni siquiera habían emperadores. Cuando Confucio vivió no existían emperadores, existían reyes. Emperadores son a partir de Shi Huangdi, y Shi Huangdi es posterior a Confucio. A ver, decíamos que lo complicado es recordar los nombres de las dinastías. Xia, Shang, Zhou, Qin y Han. Son las 5 dinastías que corresponden a esta edad antigua en China. De estas, quiero que recuerden 3. La Zhou, la Qin y la Han. ¿Ya? San Marcos ya preguntó por la dinastía Qin, que es la 4ª de estas. Las 2 primeras no son tan importantes. Ya si decides no memorizarlas, creo que no habría problemas. ¿Eh? Es que la dinastía Xia, a pesar que es considerada la primera dinastía, es una dinastía legendaria. Es decir, no podemos asegurar que los reyes de esta primera dinastía hayan existido realmente. ¿Por qué no podemos demostrar eso? Porque no hay documentos, no había escritura en ese tiempo como para poder saber que todo lo que se dijo de ese tiempo es real. ¿Ya? Por ejemplo, se habla de Yu el Grande. Yu el Grande es un legendario rey de la dinastía Xia, quien logró, dice, detener las inundaciones del río Amarillo. ¿Ya? Y a partir de eso, pues, una mayor productividad agrícola. ¿Pero existió Yu el Grande realmente? Muy bien, no había escritura, así que dudamos de la existencia de esta primera dinastía Xia. ¿Ya? Después viene la dinastía Shang. Hablamos de varias dinastías porque, ya, a ver, la dinastía Xia es una familia de gobernantes de un reino chino, ¿ya? Pero luego otras familias se imponen, los Shang, y así hablamos de una segunda dinastía en el mismo reino chino. ¿Está bien? Muy bien.
Estos reyes de la dinastía Shang sí son reyes históricos. ¿Y por qué? Porque ahora sí tenemos escritura. Se han encontrado estos huesos de animales, ya omóplatos o caparazones de tortuga, y allí los chinos escribieron. Allí se ven los caracteres antiguos de los chinos. Y aquí, ya en documentos como estos, está la información de los reyes, ¿ya? De lo que hicieron. Por eso consideramos que la dinastía Shang es una dinastía completamente histórica, por la existencia de fuentes escritas. Estas fuentes, eso que vemos en la imagen, son huesos oraculares. Oraculares porque en parte de estos lo que se habla es sobre adivinaciones, sobre, ¿no?, el futuro, sobre prácticas para adivinar el futuro. Muy bien, en este tiempo también se levantan distintas ciudades, por eso hablamos de revolución urbana, se desarrolla la industria del bronce. Estamos en la edad de bronce, todavía no en la edad de hierro. Y también se desarrolla el sistema esclavista. Los Shang fueron reemplazados por los Zhou, como quieras llamarles. Ahí está, ¿no? Y ellos, si vemos las fechas, estuvieron más tiempo que los demás, casi 1000 años. Así que decimos que la dinastía Zhou es la más larga, ¿ya? Y con ellos empezó la edad de hierro en China. En este tiempo, el hierro va a ser trabajado ya en China. Muy bien. Ahora, a lo largo de estos casi 1000 años de la dinastía Zhou, los chinos fueron aumentando en número, ¿sí? Por la riqueza agrícola, aumentaban en número. El reino chino se hizo muy grande, y los reyes Zhou tuvieron que colocar jefes en las provincias, digamos, de este enorme reino. Con el tiempo, ¿qué ocurrió? Que esas zonas terminaron separándose, se volvieron reinos independientes, se partió todo esto. Ya no hay un reino Zhou, sino hay varios reinos chinos, ¿ya? Y cada reino tendrá pues su propio líder ahora. Muy bien, los Zhou perdieron el control, ¿ya? ¿Qué pasó con estos reinos? Pues comenzaron a enfrentarse por el poder, por quién de ellos pues tenía el mando total. Épocas de guerras, de enfrentamiento interno, época feudal le han llamado. En este tiempo, el esclavismo está siendo desplazado por un nuevo sistema que llamamos el feudalismo. Muy bien, ahí está. Y en medio de este caos aparecen algunos sabios que comienzan a predicar sobre la virtud, sobre el equilibrio, pues fueron Confucio y Lao Tse principalmente, ¿ya? Así que estos sabios vivieron en tiempos de la dinastía Zhou, ¿ya? El confucianismo y el taoísmo, que son las doctrinas que ellos van a desarrollar, surgieron en tiempos de esta dinastía. Y eso quiero que recuerden, ¿ah? Eso se suele preguntar en este tema. Muy bien. Pero de esos reinos, uno de ellos terminó ganando. A ver, en este mapita veamos los reinos, ¿ya? Están los Yang, Shao, Qi, Wu, Chu, Wei, Han, Qin, Shu. ¿Ya? Disculpe que no sepa el chino. Ya, lo leí nada más. Ahí está, muy bien. Estos son los reinos combatientes. Ya, entonces, cada uno gobierna en su lugar. Muy bien, ahí está. Uno de ellos logró derrotar poco a poco a todos los demás. Y se impone entonces. ¿Qué reino fue el que logró vencer en este tiempo? Pues el que aparece aquí. Dice Qin, ¿ya? Así los Qin derrotan a los demás, a los Han, a los Wei, y así logran dominar toda China, ¿ya? Muy bien, en el periodo anterior, China se había partido en varios reinos. En cambio ahora, con los Qin, ¿qué ocurrió? Pues China se unificó. Y como varios reinos hacen un solo gran estado, a esto le llamamos un imperio. El imperio de los Qin o el imperio de los Qin, como también se le llama. Y se cree que del término Qin es que derivó el nombre China que le damos nosotros a este país.
Ellos no le llamaban China a su territorio. Ellos hablaban, pues, ¿no? El reino Shang, el reino Xia, ahora el imperio Qing. Muy bien, entonces se produjo la primera unificación de China. ¿Ya? China se convirtió en un imperio y va a hacerlo durante más de 2000 años, hasta que en 1911, por una revolución en China, cayó el imperio y nació la república que hasta ahora caracteriza a China. ¿Quién fue el que unió todos los reinos a la fuerza mediante la guerra? Ahí está su nombre. ¿Ya? En sí se llamaba Sheng, pero cuando llegó a ser, ¿no?, el gobernante absoluto, va a ser llamado Shi Huangdi. Shi Huangdi significa primer emperador, ¿ya? Primer emperador Qing, ¿no? Primer emperador de la dinastía Qing, es lo que significa su nombre, ¿ya? Lo de Sheng ya queda atrás, ¿no? Sí, la historia lo recuerda como Qin Shi Huangdi. ¿A quién? A este personaje, ¿ya? El primer emperador que tuvo China. Muy bien, ahí está. Y una de las grandes obras fue la Gran Muralla. Por supuesto, la Gran Muralla, ¿no? Como vemos en el mapa, la Gran Muralla corresponde a una construcción defensiva en el norte de China para proteger a los chinos de los mongoles que vivían al norte, donde dice desierto de Gobi, pues vivían en esta zona. ¿Sí? Actualmente, al norte de China queda un país que se llama Mongolia. Entonces, los mongoles eran seminómadas, ellos con caballos atacaban a los chinos, ¿ya? Y los asaltaban. Muy bien, entonces esto era algo común. Los reinos habían construido murallas internas para defenderse. Pues Shi Huangdi quiere construir una gran muralla para defender toda China de los mongoles. Las murallas internas más bien hay que destruirlas, porque ahora China está unificada. La muralla exterior al norte era la que debía ser construida. Así que la Gran Muralla es una obra de Shi Huangdi. ¿Para qué? Para defenderse ellos de los mongoles. Pero Shi Huangdi no construyó toda la muralla. La muralla tiene entre 6 a 7,000 kilómetros de longitud. Y Shi Huangdi construyó, pues, digamos, unos 2,000 kilómetros. Ya el resto será construido por los siguientes emperadores, los emperadores Han y de otras dinastías. ¿Ya? Así que no es obra exclusiva, pues, de Shi Huangdi tampoco, ¿no? Muy bien. Ahí está la Gran Muralla. Muy bien. También Shi Huangdi unificó la moneda para facilitar los intercambios dentro de China. También unificó los pesos y medidas para facilitar también, ¿no?, el comercio, el cambio de productos. Es que antes, cuando eran reinos independientes, cada reino tenía su propia moneda, sus propios pesos, su propia forma de hablar o escribir el chino. Pero como ahora ya son un solo imperio, es necesario, pues, la unificación de todo eso, inclusive el idioma y la escritura. Se adoptó el chino mandarín. Cuando murió Shi Huangdi, fue colocado en una enorme tumba y Shi Huangdi va a ser acompañado por miles de estatuas de guerreros, conocidos como los guerreros de terracota. Tras la muerte de Shi Huangdi, su dinastía no pudo mantenerse. Los Han tomaron el control. Y los Han son importantes porque ellos abrieron la ruta de la seda. ¿Ves estas líneas verdes en el mapa? Pues son los caminos para exportar la seda china y otros productos en dirección a Occidente, al oeste. Y hay otras rutas más de color rojo, como puedes ver. Muy bien, así que la ruta de la seda se abrió en tiempos de los Han. Y en ese tiempo también el confucianismo fue oficializado. Pensamiento, tenemos ahí justamente al confucianismo y al taoísmo. Uy, la hora nos gana. Muy bien, mientras el confucianismo es una doctrina ética, Confucio nos enseña cómo comportarnos con nuestros semejantes, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, con nuestros gobernantes. El taoísmo es más bien una reflexión filosófica, ¿ya? Nos habla que tenemos que buscar el Tao, es decir, tenemos que buscar cuál es el camino
al equilibrio para evitar pues el caos, nos hablan de dos fuerzas llamados yin y yang. Son fuerzas opuestas, pero que se complementan, son necesarias ambas. Tiene que haber equilibrio entre ellas. Ya, esta esfera representa el yin y el yang en perfecto equilibrio, que es lo que busca el taoísmo, y que el ser humano pues sea uno con el equilibrio, no altere esto. El yin, por ejemplo, es lo femenino, el yang es lo masculino. Tiene que haber equilibrio entre nosotros, ¿no? Igual yin es lo pasivo, yang lo activo y así. Uy, ya son las 10, chicos. A ver, finalizamos. Aparte de la Gran Muralla, nos dejaron estos templos budistas llamados pagodas. En la escultura destacamos los 6.000 guerreros de terracota encontrados en la tumba de Shiwanti. Inventaron el papel, la imprenta, la brújula, la pólvora, la porcelana, los tejidos de seda. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos a quedar aquí. La próxima semana continuamos. Y recuerden que tienen que resolver las preguntas, ¿ya? Las preguntas, estas preguntas de China y la India, hay que resolverlas. Bien, chicos. Nos vemos entonces la próxima.